cómodo o querés arrimar un poco la silla? Yo ¿Te sientas? estoy ¿Está bien? perfecto. Dale, Sí, perfecto. estoy perfecto. Hoy vamos a arrancar distinto el programa. Por lo general, hacemos de a poquito, vamos empezando lentamente, se calientan los motores. Yo presento al invitado un poquitito. Vamos a hacer al revés. Arrancamos por mí esta vez. Yo creo en la legalización de las drogas. Por un lado, ideológicamente, porque autonomía corporal, mi cuerpo, mi decisión. O sea, tengo un convencimiento ideológico. Pero después tengo un convencimiento práctico, que es la realidad en la que vivimos. Para graficarlo, ayer estaba armando esta nota y a unas cuadras se escuchaban tiros. Que es un conflicto que hay entre en la Cruz de Carrasco, Malvin Norte, que es un conflicto que viene por el narcotráfico. Y para no irse más lejos con eso, tenés una realidad donde hay, además de muertes, tenés personas que, además de que fueron asesinados, aparecen calcinados, desmembramiento, gente que está mutilada por pagos de deudas que no se hicieron en el mundo del narcotráfico, gente que es torturada. La guerra contra las drogas fracasó. Y si lo ves en la realidad tal cual, tenés el argumento ideológico, pero si no te gusta lo ideológico, tenés el argumento de la realidad de que no funciona. Entonces, para mí hay que legalizar las drogas, por un lado ideológico, por otro lado de realidad. El tema es cómo, cuándo, las cosas que se vienen haciendo se hicieron bien o no, y de eso se va a tratar esta nota. Así que ahora sí, Diego, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá. ¿Qué te pareció esa intro cambiada, donde te doy primero la opinión y ahora vamos a la entrevista? Y sí, a ver, yo estoy muy alineado con eso, con esa visión, y creo que año a año va ganando terreno en la opinión pública, en el sistema político. Cada vez es menos frecuente escuchar voces relevantes en el mundo de la política, de la comunicación, bueno, inclusive hasta en los intercambios que uno puede tener a nivel familiar, una defensa a ultranza del previsionismo, ¿no? Es como que cada vez se va cayendo el velo y la gente realmente va diciendo, bueno, esto no funcionó, claramente no funcionó. Va atando cabos y va diciendo, para construir un muro en torno a las drogas, generamos un problema que evidentemente es mucho más dañino que el efecto, digamos, tóxico que pueden tener las propias sustancias sobre el cuerpo. Naturalizamos algo que no habría que naturalizar, que es que existe el mundo del narcotráfico, que las drogas son ilegales, que la gente se mata y mata por eso, y lo tenemos como una realidad dada, cuando en realidad, si lo mirás desde afuera, es ilógico que sea así. Claro, porque la prohibición como política fue muy exitosa en construirse culturalmente como la única manera de abordar el tema de las drogas. Y en eso estuvimos como sociedad durante décadas. Como fue una política tan homogénea, tan aplicada en todo el mundo, en todas las culturas, casi sin matices, bueno, ahora eso se empieza a diversificar. También hay una conciencia de decir, gente, las bebidas alcohólicas son tan drogas, ¿sí?, como cualquiera de las otras que están prohibidas. Peor, son bastante más nocivas para la salud que muchas de las drogas que están prohibidas. Y bueno, y convivimos con un mercado legal de bebidas alcohólicas que bueno, que habrá que seguramente desde una mirada de salud pública corregirlo en algún sentido, pero ese artificio de poner una línea divisoria entre una sustancia sí y otras no, también resulta totalmente ilógico, ¿viste? ¿No te pasa a ver publicidades, carteles, notas de prensa de fines del siglo XIX, por ejemplo, cuando la cocaína no era ilegal todavía? Y era considerado un remedio y se publicitaba y los farmacéuticos la vendían y te la recomendaban para determinadas cosas. ¿No te choca ver eso y decir, qué pasó que en un momento esto se volvió el diablo? ¿No? Sí,
Yo creo que hubo como una especie de construcción de causa moral global, en donde, bueno, por distintas razones de cómo evolucionaba el mundo en ese momento, los poderes reales, necesitaban, bueno, una causa común contra la cual luchar, y ese mundo libre de drogas pasó a unificar el sistema político, transversalizó derechas e izquierdas, ¿no? En Moscú y en Washington estaban súper alineados, digamos, con el mismo enfoque. En la URSS tenían un tema muy fuerte con el alcohol. Viste que está lleno de publicidad de el alcoholismo como el enemigo del pueblo. Sí, que ahora ha cambiado porque ellos se mantienen en Rusia extremadamente prohibicionistas con las drogas, al punto tal de que, no sé si registrás ese acontecimiento, pero una basquetbolista norteamericana que estuvo detenida durante meses, inclusive sin saber dónde estaba exactamente, por tener cannabis medicinal con una concentración de THC muy baja. Que hubo que hacer todo un operativo diplomático. O sea, está el gobierno de Estados Unidos pidiendo, por favor, devuelvan un intercambio, creo, incluso de prisioneros. Y con el alcohol en Rusia son extremadamente permisivos, pero con las bebidas de alta graduación alcohólica típicas tienen ahí un divorcio muy importante. Porque claro, cuando, un poco lo que decía antes, digamos, cuando vos pasás, y esto hay estudios interesantes, cuando vos pasás a las sustancias por el tamiz de los daños objetivos que provocan en las personas que las consumen y en terceras personas, el alcohol y el tabaco están allá arriba. Sí, obviamente hay otras sustancias ilegales, caso de la heroína, por ejemplo, o las cocaínas fumables, ¿no? Que tenemos acá, la pasta base, más que generan daños muy importantes. Pero después hay sustancias que están en las listas de prohibición y que están clasificadas como las drogas más peligrosas, tipo el LSD, que realmente desde el punto de vista sanitario no revisten mayor problema. Sí, obviamente hay riesgos asociados al consumo de esas sustancias, pero son sustancias que si no tienen adulterantes y si la persona tiene cierta información básica sobre qué le va a pasar cuando consume esas sustancias, son especialmente seguras. De hecho, por ese lado, por la vía de los psicodélicos, se ha abierto todo otro campo de exploración y de intentos de legalización que ya están pasando, ¿no? Junto con los más conocidos del cannabis. Me quiero meter un poco en los psicodélicos más adelante, pero vamos un paso más para atrás. ¿Cómo entraste vos en este mundo? Porque en realidad, si uno ve tu trayectoria, ¿no? Estuviste al frente de la Junta Nacional de Drogas en un proceso, básicamente en el proceso de legalización de la marihuana en Uruguay. Algo que no se había hecho nunca. Entonces, no hay un currículum de yo soy el indicado porque sé cómo hacerlo y lo puedo volver a hacer. No existía. No. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Mirá, yo venía trabajando, mi formación de base es trabajador social. Y yo poco después de la crisis del 2002 empecé a trabajar en programas con niños y adolescentes en situación de calle. Y un poco la verdad es que vi como los extremos más duros del consumo. Porque trabajaba con niños de 11, 12 años que, por ejemplo, jalaban pegamento. En circunstancias muy duras, en un contexto social que en buena medida sigue porque hay mucha gente en calle, pero que en aquel momento había una fractura enorme a raíz de la crisis del 2002 y había muchos niños y adolescentes en calle. Realmente eran presencias muy, muy cotidianas en los ómnibus, en las plazas, incluso viviendo en grupos. Y eso me fue llevando a trabajar en distintos programas, no específicamente para tratar el consumo, pero sí para abordar la exclusión social en donde el consumo aparecía como algo fuerte y después, el surgimiento y la difusión muy rápida que tuvo la pasta base en Uruguay y en todo el circuito, digamos, de barrios marginados, pobres y demás, con la microdistribución de la pasta base. O sea, ¿cuál es el contexto social que te lleva a vos a esa ruta de la adicción que termina destruyendo familias, personas?
Exacto, y la contracara de violencia también que vos marcabas en términos de cómo el narcotráfico toma estos contextos sociales como base operacional, ¿sí? Ya sea porque allí hay personas que construyen una cierta carrera en el mundo del narco, o porque estas redes de distribución identifican a estas poblaciones como consumidores, especialmente de esta sustancia, la pasta base, que vino a ser la cocaína de los pobres, ¿no? Bueno, ese proceso lo vi bastante de cerca. No estaba en mis planes dedicarme a la política de drogas, pero bueno, fui convocado, quizás también por cierta experiencia en la gestión de programas y demás. Y bueno, y ahí me metí, estudié un montón y venía también de la mano de una Junta Nacional de Drogas que fue bastante vanguardista, inclusive desde el gobierno de Jorge Valle, en términos de tratar de alejarse de la ortodoxia prohibicionista, ¿no? Con Neco Costa, con Valle, que bueno, después tuvo otros problemas, pero que, digamos, en la gestión de su gobierno, pero que había instalado, de una perspectiva liberal, la idea de que las drogas debían estar legalizadas. Entonces, eso siempre le dio a esa institución una tónica a la cual yo siento que me sumé también, no innové en ese sentido, sino que me sumé a un trabajo que se venía haciendo bien interesante, obviamente con las tensiones que siempre han estado con otras agencias del Estado. Pienso Ministerio de Salud Pública, pienso, bueno, la Policía Nacional, con visiones mucho más ortodoxas del tema, mucho más duras, más formateadas, sí, en la política previsionista. Digamos, no por opción, sino por mandato legal. La Junta, al no estar como en esa ejecución de las políticas, ha tenido la posibilidad de reflexionar más allá y de proponer innovaciones. Caso concreto, la legalización de la marihuana, que no es que surja de la Junta Nacional, sino que es algo que viene de una forma muy particular de gobernar y comunicar. No la califico, pero sí que produce tipo de innovaciones de Mujica y sus figuras más cercanas. Fernández Huidobro, que tuvo un rol importante en decir, bueno, pensemos en políticas de seguridad pública que también intenten sacarle el mercado a los narcotraficantes, y por ahí llegó. Y después la Junta fue como la gran usina de bajar a tierra eso que Mujica había propuesto, que era legalizar, pero había que pensar en el cómo. Y el cómo de alguna manera... Ahí te tocó. No tanto, a mí me tocó en la parte de implementación. Yo llego a la Junta cuando la ley ya está aprobada, pero escasamente implementada. Apenas se había formado el IRCA y era una oficina con muy poquitos funcionarios. Se estaba empezando a tratar de adherir a la farmacia, se había entregado un par de licencias a empresas para que produjeran el cannabis, pero era todo, digamos, como muy en pañales. Y lo que decís vos, algo que no se había hecho en ningún otro lugar, se empezaba a hacer en los dos primeros estados norteamericanos que aprobaron casi que al mismo tiempo que nosotros. ¿Qué fue? Colorado y Washington. Colorado y Washington. Sí. Con un modelo distinto. Pero bueno, ahí había que poner a andar. Yo me acuerdo cuando a mí me convocaron a la torre ejecutiva, la consigna era: necesitamos la marihuana en la farmacia. Eso era lo que había que generar en términos de gestión pública, porque de alguna manera era el hito. Ya había autocultivos que estaban registrados y funcionando, había unos 14, 15 clubes que ya habían empezado, los pioneros, pero la verdad es que cuando la gente y la comunidad internacional dijo, bueno, empezó a funcionar la legalización en Uruguay, fue el día que en un mostrador se vendió un sobre, un paquete de marihuana, ¿no? Pues sí, ahí es cuando realmente la cosa explotó en términos incluso de visibilidad pública, porque... El titular era: el Estado produce marihuana y te deja consumirla si compras en una farmacia. Exacto, sí, me acuerdo que el titular del New York Times, no, yo siempre digo, muy pocas veces Uruguay sale en la tapa del New York Times. Ese día de julio del 2017 salimos en la tapa del New York Times y decía: Uruguay convirtió a los farmacéuticos en dealers. Wow. Era un titular muy picante, que también yo creo que después, ¿no? Generó como esa especial mirada del sistema bancario en las farmacias. Creo que ahí... Que nos trancan todo, básicamente, ¿no? A nivel internacional.
que complican. Yo no diría que trancan porque la verdad es que el sistema ha logrado prosperar de alguna manera, no al ritmo que sería necesario. Básicamente, o sea, el sistema bancario, vos cuando querés hacer algún tipo de negocio, se tiene que saber de dónde es que viene esa plata, se debería saber dónde viene esa plata. Y en muchos países la marihuana sigue siendo ilegal, sigue siendo considerada una sustancia que es una droga prohibida. Entonces, si vos vas y decís, no, mire, yo tengo un negocio que es un negocio de marihuana, bueno, usted es un narco, no puede entrar en el sistema financiero. Cuando vos tenés todo en regla y capaz que venís de un estado de Estados Unidos que es legal o de Uruguay y sin embargo te bochan lo mismo. Es así, y eso viene de las regulaciones de Estados Unidos, que es un país muy particular en el sentido de que tiene la mayor parte de su población viviendo en estados donde la marihuana es absolutamente legal, pero a nivel federal, ¿sí? El gobierno de la nación no tiene ese tipo de legalización. Entonces los bancos que operan hacia afuera de Estados Unidos operan bajo el régimen de que los negocios con marihuana no deben ser aceptados en su esquema. Entonces vos, si no funcionás como entidad bancaria en cualquier parte del mundo en relación a la plaza bancaria norteamericana, bueno, se te complica porque no accedes a dólares, no accedes a mecanismos de transferencia internacional en dólares. Es por ahí. Yo vi un informe en Estados Unidos que era una locura, que era los que tenían negocios vinculados a la marihuana, comprando caja fuerte, guardando la plata donde podían, porque nadie se las agarraba. Claro, trabajando con entidades más de tipo crediticias que funcionan a nivel local, pero entonces con costos mucho más elevados. Sí, todo eso eran, digamos, hubo como una cosa de vértigo en la implementación donde sí, eso se sabía que podía pasar, pero hasta que no te pasa, no había antecedentes, como decís vos. Entonces fue todo un trabajo de implementación difícil por el tipo de estructura regulatoria que tiene Uruguay del cannabis, que es muy particular si la comparás con otras que hay en el mundo, y después porque, bueno, era muy difícil prever las dificultades que podían surgir en distintos ámbitos. Desde que acá en Uruguay nunca nadie había producido marihuana a gran escala. O sea, había jardineros que habían tenido bajo su propio riesgo algún cultivo en su casa, un poco más grande o colectivo, pero nadie había producido 2, 3, 4 toneladas de flores al año y todo eso hubo que... De pronto vinieron empresas a preguntar, che, ¿quién sabe acá cultivar? Y varios levantaron la mano y dijeron, yo hace años que sé, agarrame, y empezaron a sacar toneladas. ¿No? Exacto, sí, quizás no tanto al principio, porque había que pensar qué infraestructura era la que había que implementar para producir esa cantidad a lo largo de todo el año, no solamente con una cosecha anual. Ahí se generaron complicaciones que un poco hasta el día de hoy se arrastran, porque Uruguay tiene todavía un sistema que no termina de funcionar bien, en donde la regulación sanitaria, porque es una regulación muy basada en la protección de la salud pública y el funcionamiento de mercado que vos necesitás para que cualquier producto llegue a los consumidores de manera más o menos fluida y eficiente, están todavía chocándose entre sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Más adelante te voy a preguntar si hay que legalizar la cocaína. Pero vamos despacito y vamos a preguntarte, ya son 10 años de legalización de marihuana. Evaluemos, a ver qué te parece, ¿no? Hoy, si te registrás, básicamente tenés 3 posibilidades de conseguir marihuana, ¿no? Una es autocultivar, otra es estar en un club y la otra es en las farmacias, ¿no? Vamos por esas 3, ¿no? A ver cómo ves cada una. Por ejemplo, el autocultivo y los clubes, ¿no? ¿Cómo pensás que han funcionado estos 10 años? ¿Viene bien? ¿Se falló en algún aspecto? Mira, lo primero que diría sobre este tema que me planteás es no pasemos tan por alto 2 cosas que mencionaste, que son registrarse. Un poco, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a 10 años. O sea, hay que sacar el registro. Bueno, ¿por qué el registro? O sea, ¿qué tipo de beneficios
cualquier política pública tiene que ser evaluada por los beneficios que le brinda a la sociedad. Entonces, es momento de preguntarse, ¿es beneficioso para la sociedad uruguaya que exista un registro? ¿O que exista un registro de esta manera, con este funcionamiento? Y otra cosa es, que no la mencionaste, pero me parece importante decirla, que vos tenés que elegir una de esas 3 vías exclusivamente. Y el registrarte para cultivar automáticamente te excluye legalmente de acceder por las otras 2 vías, lo cual también es bastante torpe como medida, porque es parte de una mirada como todavía muy paternalista. O sea, nosotros tenemos una legalización que no se despojó realmente del espíritu prohibicionista. Entonces el consumidor es tratado casi que como una persona que no puede tomar decisiones por sí misma y entonces la regulación le tiene que ir pautando todo lo que va a hacer. Sos casi que un futuro adicto, así que pasame todo porque si no vamos a tener problemas. Eso mismo. O sea, la regulación uruguaya trata a los usuarios como potenciales adictos. Que luego sabemos por las estadísticas y demás que alrededor de 1 de cada 10 usuarios de marihuana genera una trayectoria de consumo problemático en donde una parte de ese 10% genera una dependencia al consumo, que es una de las formas de consumo problemático. Entonces, es raro que para prevenir esas situaciones que son excepcionales y que podrían tratarse en el sistema de salud, corresponde que se trate en el sistema de salud, vos le estés estableciendo pautas de acceso al resto de los consumidores, que en su mayoría coexisten de manera no problemática con la marihuana, estas restricciones tan duras. No hay un registro de consumidores de alcohol. Nadie les mide cuánto toman todos los días, si toman todos los días o no. Totalmente. Pero bueno, el autocultivo ha funcionado en la medida de que también es una vía como desmercantilizada. Hay gente que le gusta plantar, que le gusta por las técnicas, por la información. Hay un cuelgue ahí en torno al cultivo que me parece que está interesante. Los clubes también tienen algo de eso y han admitido la posibilidad de la existencia de emprendimientos micro o medianos en una regulación que no te da muchas posibilidades de emprendedurismo canábico. Los clubes han cumplido esa función, pero bajo una forma legal que no admite el lucro, sino que son las asociaciones civiles, entonces ahí también hay como un poco de ruido. Los clubes han crecido mucho ante el evidente fracaso del funcionamiento de la tercera vía, que es la que en todas partes del mundo donde se ha legalizado es la más importante, que es la venta al público. O sea, ningún otro producto de consumo humano, quizás me equivoco, pero la mayoría de lo que compramos lo compramos en un mostrador de algún comercio. Esta cosa de autoabastecimiento individual o colectivo puede ser interesante, pero es claro que va a ser minoritario en la sociedad actual. Fracasamos en vender marihuana, que debería ser lo más fácil del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es un poco así. Y fracasamos por sobrecargar de regulaciones absolutamente rígidas un mercado bajo el criterio de que esas limitaciones ayudan a prevenir los daños que la marihuana podría ocasionar, pero lo que realmente no se tuvo en cuenta, porque acá nuevamente hay como un paternalismo moral de quienes diseñan la política, sobre todo sobre los consumidores, pero también sobre los productores, sin tomar en cuenta que el mercado negro sigue allí. Entonces, las personas que fracasen en conseguir la marihuana legal, ya sea porque en tu proximidad no hay un punto de venta, ya sea porque no te cuelga cultivar, o porque un club te resulta demasiado caro, las membresías de los clubes son en general bastante onerosas, y bueno, volvés al mercado negro. Entonces, como que la legalización se genera su propia trampa al no producir los incentivos adecuados para que los usuarios vengan al mercado legal. Y en el mercado ilegal, bueno, todo lo que sucede allí está fuera del control de la regulación. Entonces, quiero ser claro en esto, hay como una disociación donde vos tenés un mercado legal muy idealista en términos de su regulación y de la protección de la salud pública, pero raquítico en la cantidad de personas que acceden
Después podemos ver un poco eso de efectivamente cuántos son, pero muy, muy disminuido también en las cantidades. Porque, a ver, muchas personas, y esto no está medido todavía, muchas personas se abastecen alternativamente entre el mercado legal y el mercado ilegal, ¿no? Dependiendo de si hay, de lo que tienen a mano, de lo que quieren consumir. Y ese ritmo tan lento de avance del mercado legal, yo creo que es, en términos de evaluación, y esto no hace a una vía en particular, sino a todo el diseño de todo el sistema, es de las peores notas que se saca la regulación. Porque para mí el principal indicador de éxito de una legalización es que vos logres vencer al mercado ilegal, que logres disminuirlo en cifras contundentes. Algo que ningún país ha logrado, pero en particular Uruguay camina muy lento hacia ahí. Viste que los críticos lo que te dicen es ese discurso de le vamos a sacar un mercado al narcotráfico, no es tan así. ¿Vos sentís que la legalización de la marihuana le logró sacar mercado al narcotráfico en Uruguay o no fue tan así? La legalización de la marihuana en Uruguay logró hacerse con una parte relevante desde el punto de vista económico y de la cantidad de personas que participan ahí, relevante del mercado de marihuana. Ya pensar que eso afecta al narcotráfico como actividad, ya es otro precio, porque además realmente el fenómeno que nosotros estamos padeciendo de impacto del narcotráfico en la sociedad uruguaya tiene un componente de mercado interno innegable, pero tiene un componente muy fuerte de logística, de operar una logística regional de tránsito, de exportación de cocaína, sobre todo hacia Europa. Somos un país de tránsito y los narcos que están acá son parte de esa red. Su negocio, está bien, está un poco en Uruguay, pero gran parte del negocio es sacar las drogas para otro lado. Claro, y sacarla no es simplemente, porque antes cuando se decía somos un país de tránsito, parecía algo como medio inocuo, ¿no? Estamos en el medio de los productores y los consumidores y bueno, por acá pasa. Pero en realidad, justamente la operación de esa cadena logística que implica introducir al territorio, acopiar, trasladar, cargar para su salida hacia Europa, ya sea por aviones o fundamentalmente por las vías portuarias, es mucha gente implicada, es mucho dinero y obviamente un gran riesgo de contaminación y corrupción de la economía legal y eventualmente del sistema político. Entonces, no me quiero ir hacia eso, que es todo un problema en sí mismo, pero el haber vendido la legalización de la marihuana para el mercado uruguayo como una solución al problema del narcotráfico, dicho así, está muy lejos de arañar el problema, afectar el problema. Lo que sí, en donde sí me parece que hay un beneficio, es en demostrar que es posible construir un mercado legal, ¿sí? Y que es posible construirlo sin irse al extremo del libre comercio de las bebidas alcohólicas y el tabaco histórico, con grandes corporaciones tabacaleras o licorerías que después cumplen un papel pernicioso, digamos, en términos de que intentan incentivar el consumo mucho más allá de lo que sería razonable desde el punto de vista sanitario. Entonces, la legalización de la marihuana en Uruguay transita por ese camino del medio que es: me salgo de la prohibición, pero tampoco me voy a un mercado absolutamente legal, pero desregulado, donde en ambos escenarios hay daños importantes para la sociedad y la salud. En ese sentido, en ensayar un modelo, me quedo con aquella frase de Mujica de Uruguay está realizando un experimento. Me parece que es una concepción valiosa, porque si vos te remitís solamente a hacer discursos antiprohibicionistas y no cambiás la realidad de alguna manera, aunque sea para empezar a caminar hacia, es difícil que las cosas se muevan, ¿no? Viste que cuando cambió el gobierno y recién el Ministerio de Interior, la época de Larrañaga estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Arranca Larrañaga y él empieza a hacer mucho énfasis, primero, en perseguir lo que se llama el microtráfico, ¿no? Uh-huh. Que no son los grandes narcotraficantes, sino es la tranza, digamos, en la cortita. Uh-huh. Y después también a caerle mucho a los autocultivadores y los clubes.
¿Con qué objetivo? Diciendo, bueno, nosotros tenemos un problema, además del narcotráfico que conocés, que es que se generó un nuevo tipo de narcotráfico que es, ahora los clubes y los autocultivadores legalmente producen más de lo que deberían incluso, y eso lo vuelcan a venderlo. Entonces, por afuera están vendiendo. Se llama mucha gente el mercado gris, ¿no? De que no es 100% este mercado negro con todo lo que te imaginas del narcotráfico, pero tampoco es legal. Y en un principio se arrancó fuerte ahí, ¿no? Se hacían inspecciones en clubes, ¿no? Y eso ahora se ha dejado un poco de lado, parece. Pero el discurso ese del mercado gris está en la vuelta. ¿Vos qué opinión tenés con eso? Sí, ahí, a ver, en ese recorrido de la historia reciente que fuiste haciendo, me parece que hay como distintas cosas. Por un lado, algunas figuras políticas, como fue el caso de Larrañaga, que siempre mantuvieron como una necesidad de restituir el orden en el sentido de que esta legalización corrompe, ¿no? Allí donde hay marihuana hay riesgo. Entonces hay peligro, hay potencial criminalidad, entonces la policía tiene que estar presente, tiene que supervisar. Había toda una hipótesis en torno a cómo la marihuana de los clubes podría estar llegando a Brasil. Bueno, se había empezado como a demonizar la legalización, básicamente. Pero creo que más por una impronta política de mostrarse como una figura de ley y orden, apelando a ese sentimiento o estigmatización contraria a la marihuana. Después, lo de los mercados grises es todo un tema en sí mismo, ¿no? O sea, tiene que ver con esto que yo decía antes, con una legalización raquítica y que entonces se empiezan a generar cosas por fuera. Una es volver al dealer de siempre o al esquema de siempre, que capaz que ya no tiene solamente prensado, sino que también tiene flores. Y otra es, bueno, en la frontera de la legalización, de esta legalización con tantas restricciones, empiezan a haber intercambios entre pares, que pueden ser entre conocidos, o que pueden ser ya entre conocidos de conocidos, o que, bueno, ahí, por ejemplo, Rosario Queirolo y su equipo están justamente estudiando esto en términos de gradiente, ¿no? No solo de blanco-negro, sino como de círculos concéntricos en donde empiezan a emerger distintos tipos de mercado. Algunos en donde hay intercambios más de, no necesariamente por dinero, ¿no? Sino me sobró esto, te convido. Y otros sí, donde ya pueden haber intercambios monetarios. Y lo que hay que decir es que desde el punto de vista de la aplicación de la ley, de la letra dura de la ley, cualquiera de esas personas podría ser encarcelada, porque además se endurecieron mucho las penas por tráfico. Y la ley uruguaya, la ley penal sobre drogas en Uruguay, no discrimina cantidades. O sea, vos podés ir básicamente con los mismos años o quizás más por un delito de microtráfico, que no existe la figura, pero sí de lo que estamos hablando. Es decir, sos una mujer que vive en Casaballe y vendés chasquis, por traficar en una casa de familia, vas con una pena agravada que otro que bajó 200 kilos de un camión, por ahí no la tiene. ¿Me explico? Entonces, hay un problema también desde el punto de vista de la justicia en que nuestro mercado legal sea tan restrictivo, porque cualquiera que esté unos pasitos por fuera depende de si las autoridades de turno se les ocurre o no ir ahí. De hecho, hay fiscales que tienen una visión mucho más punitivista y prohibicionista del mercado de drogas, y entonces han buscado esos casos, han construido esos casos, y hay personas presas por casos que no se asocian al narcotráfico, a lo que entendemos como narcotráfico tradicional, pero que para la letra de la ley caen ahí. Entonces, el no tener hoy una regulación legal más flexible y más amplia también genera ese tipo de problemas de criminalización. Sobre todo de quienes producen, ¿no? Ahí hay un caso que rompe los ojos, que es el de las mujeres, porque son en su mayoría mujeres, que entran cantidades ínfimas en la cárcel. Estoy pensando menos de 50 gramos, ¿no? Sí. Cosas así, porque bueno, le dan
ya te digo, menos de 50 gramos de marihuana a su pareja en la cárcel y caen por eso. Y vos te das cuenta que la cantidad que entran realmente no es porque forman parte de una gran red de narcotráfico carcelaria. Le están llevando una droga a una persona que está adentro, que adentro de las cárceles, o sea, violaciones de derechos humanos de todo tipo. Entonces, que una persona esté consumiendo marihuana en un lugar donde hay personas con cortes carcelarios matándose, o que hay ratas en la comida, o gente que ha aparecido muerta, casi canibalizada, o sea, rompe los ojos lo absurdo que es poner a alguien en cana por eso. Totalmente, totalmente. Entonces, tenemos resabios fuertes del previsionismo todavía, como que nos cuesta dar los siguientes pasos que habría que dar. Yo hubiera esperado del actual gobierno de inspiración liberal, ¿no? Sobre todo en lo económico, que viera justamente acá una posibilidad de, ya que no se va a dar marcha atrás, fue una decisión política de no dar marcha atrás con la legalización, bueno, hacer un poco más flexible y abierto el mercado, cosa que no pasó, digamos, no hubo ninguna innovación importante de la estructura regulatoria. Se incorporó una tercera variedad a la venta en farmacias. Está bien, es interesante porque eso logró amplificar el atractivo que tiene pasarse al mercado legal, sobre todo por la potencia en THC, pero bueno, es todo bajo el mismo concepto. No se alteraron ninguna de las variables centrales de la regulación, que creo que esa es la discusión que hay que dar ahora. ¿Cómo lo ves a la calle ahí? Porque viste que él, por ejemplo, fue uno de los primeros legisladores en presentar un proyecto vinculado a esto, ¿no? Él iba más por el lado del autocultivo, no iba por el lado del Estado, digamos, vendiendo, ¿no? Pero ahora es presidente, tuvo que hacer una gestión, agarrar todo un sistema recontra complejo que tiene 1000 aristas, pero sus principios y valores más o menos vos los veías bastante alineados con liberalizar. ¿Cómo has visto esa gestión? Mira, yo el gobierno de la calle, y a él en particular, lo veo en este tema como en otros muy consustanciado con colaborar con la actividad de ciertas empresas, ¿no? Y entonces me parece que él vio que había más potencial en apoyar algunos emprendimientos de cannabis medicinal y tratar como de generar que eso creciera. Tuvo el actual ministro del Interior, Martinelli, estuvo varios meses en Torre Ejecutiva siendo como una especie de emisario del presidente hacia las empresas de cannabis medicinal. Todo eso no generó mucha cosa más que esa impronta como de cercanía personal con el empresariado, pero sin cambios sustantivos. Y con el componente recreacional me da la sensación que no se quiso meter en ningún momento, ¿no? O sea que yo me imagino que charlando esto con la calle, lo debe ver como algo interesante. Lo que sucedió es que políticamente identificó que ahí no iba a tener un rendimiento, no iba a tener un beneficio en términos de su propio partido, porque hay una tónica, creo, predominantemente conservadora. Él quizás desde lo generacional rompió un poco ese cascarón al haber presentado el proyecto de autocultivo, pero además tenía cabildo abierto que no admitía ningún tipo de innovación en esto, y la relación, la calle Manini es una de las claves con las cuales hay que interpretar las cosas que pasaron y las que no pasaron en este gobierno. Y creo que ese statu quo, si se quiere, ¿no? Esas fuerzas que pueden ser contrapuestas generaron que la cosa no se cambiara. Creo que lo más que hizo la calle fue decir, esto no se va a revertir, esto no se va a tocar, vamos a darle para adelante, vamos a designar un secretario de drogas que tiene una visión muy progresista, ¿sí? De la política de drogas y muy crítica del prohibicionismo, pero no van a existir innovaciones relevantes o avances en ese terreno. A mí un poco me frustró como observador porque creo que había una oportunidad ahí de innovación política, pero bueno, no pudo ser por los equilibrios de la coalición y
Y porque me parece que también es un gobierno que le ha costado mucho la innovación en todos los terrenos, ¿no? Y quizás salvo la reforma de la seguridad social y alguna cosa de la transformación educativa y ese componente curricular último, uno no puede identificar innovaciones relevantes. ¿Qué pensás de ese gesto que él tuvo de haber contado que había consumido siendo más joven, ¿no? Porque, por un lado, es interesante que una persona que termina siendo el presidente te cuente, ¿no? Con sinceridad, la realidad que la mayoría de los uruguayos conocen, pero que los políticos comunes y corrientes no te la cuentan, ¿no? Uno intuye, porque hace cuentas, no hace números, y sabe que debe haber políticos que consumieron, pero no te lo cuentan, porque saben que les va a doler políticamente. A la calle, viste que le hicieron una campaña donde le criticaban eso. Y yo veo también, acá vamos a ver si tocamos tu fibra frente amplista, yo veo también que al zurdo en redes le encanta hacerle chistes a la calle Pou de que consumía cocaína, ¿no? Sí. Pero ¿cómo viste vos ese gesto? ¿Y qué pensás de la gente que lo chicanea y le hace jodas o lo ataca por ese lado? El que toma eso para el chicaneo me parece una berretada enorme, digamos, porque hay mucha cosa como de doble moral, me parece, ¿no? Como que el hecho del consumo de drogas se toma como algo peyorativo, ¿no? Como el falopero, ¿no? Todos esos, ese tipo de insultos que justamente alejan, porque también al alcohólico a veces se le pega, pero se tolera mucho más, ¿no? Entonces es un borracho bueno, un borracho lindo. Claro, al borracho le aplaudimos y si alguien consume otra sustancia de las prohibidas, ya prácticamente, viste, un paria social. Entonces, hay un borracho pero con flores, pero no hay un palero pero con flores. Exacto. ¿No? A ese lo odiamos. Claro. Hay un fenómeno de estigmatización que está muy bien identificado como uno de los problemas de la prohibición. A mí que la calle fuera sincero con respecto a su trayectoria de consumo, me parece, no creo que los políticos estén obligados a decir qué consumieron, porque eso me parece que va en cada uno, pero sí en el caso de él me pareció interesante decir, bueno, yo consumí, estoy acá. Después, no tengo claro si él hizo como una mirada crítica o no con respecto a su propia trayectoria, digamos, como que creo que es parte de un relato que se lo he escuchado, de yo fui un adolescente rebelde, fatal, no sé cuánto, era como el más complicado en mi familia y miren, terminé siendo presidente y compone ahí como, ¿no? Las grandes figuras políticas necesitan tener una biografía atractiva y él la construyó como desde ese lugar, ¿no? Del adolescente noventoso que chocó contra el mundo, que fue difícil para su familia, bla, bla, y ahí entra el consumo de drogas y que se peleó en un estadio, etcétera. Hay como distintos episodios que hacen como a su relato. Me resulta, digamos, poco coherente que teniendo esa visión de sus propios consumos, después haya impulsado políticas tan duras y tan punitivistas como estas que estamos analizando, ¿no? Porque entonces, cuando el consumo es de ciertos sectores sociales y en determinados contextos, es parte ¿no? de las locuras que se hacen. Sin embargo, cuando pasan en otros sectores sociales somos durísimos. Con respecto a la cosa más punitivista, más dura, ¿no? Creo que ahí le faltó traducir su experiencia personal en algo de lo cual pudiera dar cuenta en la política. Y fíjate, Mujica lo contrario, porque siendo de raíces extremadamente prohibicionistas, porque los movimientos de izquierda sesentistas eran muy duros, ¿no? Con la evasión psicoactiva, el revolucionario, ¿no? Leía libros de teoría marxista y demás, no estaba fumándose un porro. Sin embargo, pudo hacer como una relectura y asumir el consumo como parte de la realidad y que tenía que tener un lugar. A la calle no lo veo como pudiendo hacer ese camino, ¿no? Lo tiene más como una cosa de composición del personaje desde una biografía específica, ¿no? Hablemos de la legalización de otras drogas. Vamos a llegar a la cocaína, que sé que tenés una visión interesante ahí, pero arranquemos de a poquito, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de los hongos,
que yo veo en los hongos un caso bastante parecido a la marihuana, en el sentido de que hay una subcultura de gente que sabe muchísimo de cómo cultivarlos, qué tiene que hacer, qué herramientas se necesitan. Existe hoy un grupo de autocultivadores que se dedican a eso. Hay un mercado gris también, si querés, de gente que seguramente no tenga todos los vicios que uno asocia con el narcotráfico, pero que los hace y los vende. Y también tenés un tema ahí que se conecta con la marihuana, que es el tema medicinal. Viste que el tema de los hongos hoy se está estudiando muchísimo beneficio que pueden tener, ya sea en microdosis, o sea que no tenés que consumir tanto, sino que puedes consumir poco, y en el tratamiento de muchas cosas que tienen que ver con, qué sé yo, viste, casos de depresión, estrés postraumático, problemas que son bastante jodidos y que se está estudiando en otras partes del mundo que los hongos pueden ayudar ahí. ¿Vos ves también que hay un caso parecido con la marihuana? Sí, es un caso parecido. Quizás en la columna de las diferencias es que no hay tantos consumidores, o sea, es un grupo bastante más chico, eso está bien medido acá en Uruguay y en otros países del mundo, lo que no quiere decir que sea un mercado a desatender. Hay también una búsqueda y una construcción de significados distinta al del consumo de marihuana, ¿no? Hay caminos, si se quiere, que conectan más con lo espiritual, con lo trascendental, porque los efectos que produce sobre la mente son completamente diferentes. Por un lado, no generan adicción, ¿sí? No hay adicción a los psicodélicos en el sentido de consumo compulsivo. Pero sí durante el episodio de consumo, sobre todo si es a altas dosis, bueno, tiene que haber ciertos cuidados. El famoso mal viaje. El famoso mal viaje, exactamente, que tampoco hay por qué instalar una cosa, ¿no? De que en algún momento se trató de instalar de que la gente se suicidaba o se tiraba de la... Con la marihuana pasó lo mismo también. También. Hoy lo vemos como una cosa que sería ridícula, claro. Pero en los años 30, ponele, la publicidad era, claro, ojo con consumir marihuana porque vas a terminar loco. Claro, el Reefer Madness, que era esta idea de que, porque además como lo consumían los latinos y los afroamericanos, era como esa cosa también de asociarlo a la perversidad sexual, a la desinhibición sexual y demás. Había todo como una cosa de que van a venir, ¿no? Estos que son extraños a nuestra sociedad a corromper nuestras formas de convivencia. Pero sí, yo creo que es interesantísima la movida que está sucediendo con los psicodélicos. También hay mucha información, ¿no? Pienso en el libro de How to Change Your Mind, que también es una serie de Netflix que súper recomendable, que indaga un poco en la tradición de estas sustancias, el uso de hongos, el descubrimiento del LSD, con toda su historia, toda su simbología. Pero si yo levanto el teléfono y te digo, Diego, vos que tenés la experiencia de la legalización de la marihuana, ¿se pueden legalizar los hongos? ¿Cómo podríamos hacer? Totalmente. ¿Cómo te lo imaginas? Es que quizás con un esquema muy parecido al que se legalizó la marihuana, obviamente corrigiendo estas cuestiones de la que estoy hablando, ¿no? Ya hay experiencias interesantes vinculado a ese componente medicinal, porque ahí, bueno, uno puede tener la medicina, digamos, tradicional, hegemónica, de evidencia comprobada, en donde hay avances importantes con respecto a algunos de los problemas de salud mental que vos dijiste, y también después a usos terapéuticos o para el bienestar espiritual y humano que en principio no hay por qué prohibirlos. Habría que darles cierto lugar en la medida de que esta corriente de psicoterapia asistida con psicodélicos es una de las formas en la que está avanzando en el mundo, es decir, centros de atención psicoterapéutica en donde los profesionales pueden obtener una licencia para prescribir, para administrar, pero inclusive no como algo que vos te lo llevas a tu casa y lo consumís, sino que en el propio ámbito de la clínica vos podés tener
estas experiencias de consumo guiadas para justamente abordar cuestiones, por ejemplo, traumáticas, ¿no? O procesos de fuerte depresión. Es muy auspicioso lo que está pasando ahí. Yo creo que sería interesantísimo que Uruguay, tomando justamente su experiencia y su capacidad de vanguardismo en política de drogas, siguiera este camino. Es algo interesante. Obviamente no tenemos un fenómeno de narcotráfico de psicodélicos, aunque son drogas que existen en el mundo del narcotráfico, no tendría ese nivel de complejidad. Pero está bueno hacerlo inclusive por un tema de seguridad de las sustancias a las que las personas acceden, inclusive en contextos recreacionales como el uso de éxtasis. El éxtasis es una droga que está bien dosificada y su calidad está supervisada. Nuevamente es una droga muy segura. Yo creo que un montón de gente puede escuchar esto y se puede indignar, pero es cierto que es así. Siempre y cuando existan el contexto de gestión de riesgos adecuado. Sin embargo, vos hoy vas a una fiesta y te dan una pasti y realmente no sabes qué te estás metiendo. O sea que el usuario de estas sustancias hoy está expuesto a un riesgo enorme para consumir una sustancia que en sí es de muy bajo riesgo. Es ínfimamente menos riesgoso que consumir alcohol. ¿Te imaginas una legalización del éxtasis entonces, por ejemplo? Está la política de reducir daños, que lo que te dice es, sabemos que la gente las consume, que se consume muchísimo, sabemos que hay un riesgo, porque la gente que las vende, que viene también del mundo del narcotráfico, te puede vender una cosa que no es. Hemos tenido muchísimos casos de fiestas donde aparecen personas que muertas porque probaron una pastilla que no era lo que habían comprado, o que estaba mal hecha, o muchas otras cosas más. La política de reducción de daño lo que te dice es, si sabes que la gente lo consume y sabes que hay muchos problemas, vamos a transparentarlo y por lo menos saber qué es lo que se está consumiendo para que la gente no tenga problemas. Claro, porque ahí, digamos, el marco conceptual de reducción de daños te puede llevar a decir, pongamos dispositivos de testeo, eso cuando hay un mercado ilegal muy inseguro, o la misma lógica te puede decir, bueno, construyamos un mercado legal donde el testeo de la sustancia esté realizado por un regulador que controla a un fabricante y que hay una vía de distribución segura. O sea, eso sería absolutamente posible hacer. El inspector. Viene el inspector a ver qué es lo que estás haciendo, claro, y te dice esto sí, esto no. Bueno, porque en definitiva, si uno dijera, bueno, ¿cuál es el asunto más importante que un regulador tipo IRCA, porque podría haber un IRCA de los psicodélicos también, debe salvaguardar? La calidad de las sustancias. Es decir, que el consumidor reciba exactamente lo que está buscando y lo que el productor le dice que le está vendiendo, que no haya contaminantes ni adulterantes, etc. Y que se dispense en condiciones de la mayor seguridad posible, también en términos de la información que el usuario recibe sobre esa sustancia que está adquiriendo. Entonces, si ese esquema, así como lo estamos describiendo, después puede tener matices para una sustancia u otra, es extremadamente importante en términos de salud pública. No tanto lo que está pasando hoy con la marihuana en Uruguay, que es un regulador que tiene tantas reglas, muchas de ellas irracionales, digamos, de control, que termina haciendo un mercado ineficiente del cual la gente tiende a irse o tiende a generar cosas en paralelo. Expulsa. Claro, sí. Es difícil abastecerse de marihuana en el mercado uruguayo, salvo que, bueno, participes de un club y tengas el dinero para hacerlo. Estamos hablando, yo o sea, esto no lo tengo medido, pero membresía de club que están entre 6 y 7 mil pesos. Es razonable que te cobren eso en una membresía en un club. Bueno, hay mucha gente que no puede destinar. ¿Farmacias sabes cuántas hay? Farmacias hay, según la información oficial, 38. Arrancamos con 17. ¿No? Esto sí lo tengo medido porque estoy haciendo un trabajo al respecto. En Estados Unidos, la densidad de dispensario cada 100.000 habitantes va de 3 a, bueno, estados que tienen 20 cada 100.000 habitantes. En Canadá hay 10 dispensarios cada 100.000 habitantes. En Uruguay estamos en un punto de venta cada 100.000 habitantes. O
sea, somos el régimen legal del mundo que tiene menos puntos de venta por habitante. Estoy contando solo la farmacia, ¿no? Como punto de venta. No los clubes, porque en realidad un club no puede ser considerado un punto de venta desde el punto de vista que, o sea, yo me puedo asociar si hay lugar, pero no puedo ir a comprar una vez. Sí, no vale lo mismo, es otro tipo de relación. Es otro tipo de relación. Entonces, como punto de venta, somos el régimen legal que tiene una menor densidad por lejos. O sea, ya para ir al que está arriba de nosotros hay que multiplicar por 3 la densidad. Y ese, a ver, es mala, o sea, no es recomendable una muy alta densidad de puntos de venta, como tenemos en el caso del alcohol en Uruguay, porque genera demasiada accesibilidad para un producto que es nocivo. Tampoco es buena la bajísima densidad de puntos de venta, porque, bueno, nuevamente lo que hace es darle mucho más espacio a intercambios por fuera del sistema legal. Ya hablamos de los psicodélicos, donde ahí puedes poner hongos, puedes poner también al LSD si querés, por más que sea algo sintético, es distinto. Vamos con el polémico, ¿no? Que es la cocaína, ¿no? ¿Habría que legalizar la cocaína? Sí, o sea, para mí es claro que sí. Luego empieza el problema de cómo es el mercado de cocaína, ¿tá? Porque es un mercado extremadamente centralizado en la producción y con un esquema de distribución casi que a nivel global, básicamente. O sea, la cocaína que se produce en Sudamérica abastece el consumo de cocaína en todo el mundo. Y no hay exportación de hojas de coca para que las... O sea, al menos como pasta básica sale de los países de origen, se puede eventualmente procesar. Hay alguna hipótesis, para mí no comprobada todavía, de que en Uruguay se podría estar procesando pasta básica en cocaína. Sí, ahí las etapas son esas, ¿no? Se obtiene y se secan las hojas, se obtiene luego esa pasta agregada, que es un primer nivel de procesamiento que también se puede consumir fumada, y luego con un refinamiento posterior, como una tercera etapa, se obtiene el clorhidrato, que es el que se inhala y es el producto de mayor valor agregado y con mayor demanda en el mercado. Toda esa estructura, si vos hoy la impusieras en Uruguay, más allá de los problemas legales que podés tener para traerte hojas de coca o para producirlas en un ambiente controlado en Uruguay, porque el clima tampoco se presta para eso, no te podrías saltear todo el otro problemón que ya está recontra instalado y que está operado por mafias muy poderosas, que van a seguir ahí, van a intentar seguir haciendo su negocio. El caso de la marihuana es distinto porque son mercados mucho más localizados. O sea, vos no, en Europa no están consumiendo marihuana producida en Uruguay, o en Sudamérica. Capaz que alguna cosa de Colombia como producto premium, sí, pero no sucede de esa manera. O sea, cruzan el Mediterráneo. Entonces, esa lógica de mercado global tan centralizado en la producción y operado por corporaciones criminales tan fuertes, no lo desactivás de la noche a la mañana. Requiere coordinación internacional. Entonces, bueno, y participación, yo diría, de algunos países claves en esto, ¿no? Los que más consumen, Estados Unidos y la Unión Europea, como entidades, pero también, bueno, de Colombia, de Bolivia, de Perú, que son los países en donde a mí me resulta muy interesante escuchar a Gustavo Petro con respecto a que, ayúdenos a resolver esto, ¿no? Porque no es un problema solo nuestro. La lógica en la década de los 80 era, el problema hay que irlo a buscar a la producción, hay que erradicar la producción, y eso es una lógica muy cruel, porque vos le achacás problemas que también son tuyos, porque los consumidores, si sos Estados Unidos, los tenés vos, y el margen de ganancia se produce en tu territorio, lo querés resolver con avionetas que fumigan masivamente la selva colombiana, digamos. No parece tener mucha lógica, parece ser además muy injusto con los países más pobres. Entonces, es un muy buen tema para abordar a nivel internacional. Pasa que estamos en un contexto internacional muy complicado, con organismos multilaterales muy debilitados, pero sería genial que un secretario general de las Naciones Unidas dijera: me junto con 5 o 6 presidentes importantes y nos ponemos al hombro esto. Eso debería pasar. Para vos legalizar la cocaína sí, pero no podés cortarte solo y decir, lo hago en mi país.
a espalda del resto del mundo porque te van a caer con todo. Te cae el narcotráfico y te caen los países Exacto. con sus leyes, O básicamente. sea, podrías hacerlo quizá como una cuestión demostrativa, pero Uruguay es demasiado chico para hacer algo así. No tendría mucho sentido realmente. Sí hay, esto se manejó, por ejemplo, en un evento que organizó el sector político Ciudadanos, ahí en Magnolio Sala, estuvo interesante, en donde plantearon, bueno, quizás lo que sí se puede hacer, que se hace en algunos otros países con los opioides, es generar algunos circuitos de abastecimiento supervisado por el Estado, controlado, y de consumo controlado por el Estado, para sacar a los usuarios de pasta base más vulnerados, sacarlos de las calles y sacarlos del circuito de bocas y generar, digamos, ámbitos que se llaman salas de consumo supervisado, en donde inclusive el Estado podía proveerles la sustancia para justamente evitar este otro fenómeno, ¿no? Y hacer un mejor control de daños. Una cosa que sería polémica. En realidad, ahí se dijo, se propuso, estaba Diego Sanjurjo, que es un funcionario importante de gobierno, y no pareció herir la sensibilidad de nadie. Quizás algún esquema de ese tipo sí se podría hacer y sería interesante. Bueno, eso te iba a preguntar, porque hablamos en abstracto, ¿no? Y capaz que uno ideológicamente dice, no, bueno, sí, hay que legalizar. La contracara de eso es que uno ve las consecuencias a veces del consumo problemático. Qué sé yo, ahora no quiero generalizar, pero viste que mucha gente te dice, noto que hay muchas más personas en situación de calle con consumo problemático, noto que hay muchas más personas circulando en la calle. En Uruguay capaz que no tenemos ese tipo de problemas, pero me imagino que habrás visto los videos en Estados Unidos con los opioides, viste, mares de gente toda doblada por los efectos de los opioides, el famoso fentanilo. Sí. ¿Qué haces con las consecuencias negativas que son que no te las da la legalización? Porque hoy es ilegal y está lleno de gente con consumo problemático. Exacto. Pero vos que conocés este tema, ¿no? ¿Cuál es la solución para esta situación que tenemos hoy acá en Uruguay, que es la cantidad de gente que está en la calle con consumo problemático de droga? Bueno, es que yo no creo que exista algo así como la solución. En realidad hay factores socioeconómicos, hay factores de salud mental. O sea, es inevitable que en un país donde el acceso a las prestaciones de salud mental es tan difícil y de tan baja calidad como lo es en Uruguay, vos no tengas cierta deriva en donde, bueno, las familias ya hay ciertas situaciones que no las pueden contener, que no las pueden manejar, y eso implica que las personas que padecen estos problemas de salud mental en algún momento salgan a la calle. Y acá hablamos de una cosa socialmente o económicamente transversal, que afecta a hogares de distinto tipo. Quizás, bueno, quienes pueden pagar una clínica privada, ¿no? O una internación, se la pueden pagar de bolsillo, esos pueden estar un poco más protegidos, pero el resto de la sociedad con respecto a eso está muy desprotegida. Entonces yo creo que hay que salir un poco de la idea de que esto lo resuelve la regulación de los mercados de droga. Puede tener algún efecto, pero vos consumo problemático vas a tener en cualquier escenario. Prohibición o regulación. Yo creo que tenés muchas más y mejores herramientas para controlar el impacto sanitario de las drogas en un mercado regulado, si la regulación es buena, que en la prohibición. Pero vas a seguir teniendo ciertos problemas de uso problemático de drogas, que ahí los tenés que atender en el sistema de salud. El sistema de salud se tiene que tomar en serio estos asuntos, cosa que no ha pasado. Es una de las grandes, si no la gran materia pendiente de la reforma de salud que hemos tenido en Uruguay. Cualquiera que haya tenido que acceder a una prestación o que haya tenido una crisis de este tipo lo sabe, que es muy difícil. A mí como secretario de drogas, y me consta que le ha pasado lo mismo a todos, lo que más recibís como llamados o mensajes son pedidos de ayuda de familias que no están pudiendo manejar estos temas y que les cuesta mucho acceder a servicios. Ha habido un incremento, se han hecho cosas,
en los distintos gobiernos, inclusive en están haciendo cosas interesantes desde el punto de vista de la salud mental, pero nos falta tomárnoslo mucho más en serio como política pública. También hay un componente de exclusión de la economía que también contribuye. Pero yo priorizaría hoy mucho más la atención en salud mental, con acceso a la vivienda. O sea, no puede ser que lo único que tengamos, ahora eso está cambiando y creo que hay un mérito de esta administración, que lo único que tengamos sean refugios nocturnos. O sea, vos tenés que tener algún tipo de esquema de vivienda asistida, ¿no? De unidades de vivienda de ayuda mutua entre personas que transitan o han transitado estos problemas. O sea, tenés que disponibilizar. Creo que hay refugios diurnos también, donde la gente pueda estar transitando durante el día. Centros diurnos, totalmente. Eso que hoy ya se instaló como lo que hay que hacer es esto, bueno, ahora hay que hacerlo con mucha mayor convicción y densidad, y también comprometiendo a otras instituciones, porque el hecho de tener un MIDES te genera que muchas instituciones digan, no, esta es población MIDES, hacete cargo vos. Y eso nuevamente es una lógica. Yo he hablado con gente del MIDES y eso probablemente sea lo que más les complica la vida. Es terrible. Porque ellos lo que te dicen es, claro, yo soy el que recibe la gente que tiene todos los problemas de salud mental, de adicciones, y rompe los ojos que es el sistema de salud el que los tiene que agarrar, ¿no? Porque se entiende tienen que colaborar. Claro, pero se entiende que es solo un problema del MIDES cuando en realidad por lo menos debería haber una colaboración. Sí, no digo que sea en todo el sistema de salud, pero en buena parte del sistema de salud, sobre todo en las puertas de emergencia, cuando se reciben estas situaciones, es como, todavía que se droga, no viene a complicar la vida. Eso pasa mucho. Negarlo no sería bueno. Entonces, falta nuevamente que el sistema de salud, esto que decís vos, lo atienda con recursos específicos, pero además con un cambio de cultura. Porque así como estuvimos acostumbrados al previsionismo y seguimos en parte durante décadas, también tenemos la cultura del encierro de la patología mental. La patología mental crónica, bueno, se resuelve mediante el encierro. Entonces, los requerimientos o las demandas siempre son de internación, de más días de internación. Y creo que hay que cambiar eso porque son personas con las cuales vamos a tener que convivir. Hay problemas de salud mental y entonces no puede ser solamente que lo resolvamos a través del encierro y la exclusión institucional. Cerremos por acá. Imagínate, vos sos Frente Amplista. Sí. Imagínate que gana el Frente Amplio del próximo gobierno, ¿no? Y para que no complicarla mucho, fácil, gratis, o por lo menos con poca plata. Dame 3 o 4 cosas que el próximo gobierno debería hacer en materia de drogas y que se pueda hacer de forma, fácil y puntual, ¿no? No pensemos en solucionar todo el sistema. Pensemos en 3 o 4 medidas concretas que se pueden aplicar y que van a generar un impacto positivo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una concreta es mejorar la regulación de marihuana. Eso se puede hacer prácticamente a costo cero, tomando el aprendizaje de estos 10 años. En el componente de uso adulto, ni que hablar, pero también en el componente de uso medicinal, donde hay cambios bastante evidentes que se deberían hacer y que se han hecho en otros países y que acá sistemáticamente, sobre todo la autoridad sanitaria, se ha negado a implementar. ¿Qué le cambiás? Así, con cortito, el titular. El titular es, bueno, que se pueda vender cannabis como hierba, como flores secas de calidad medicinal, como un producto dentro del sistema de salud, siempre y cuando sea prescripto por un médico, o aceites de espectro completo, es decir, productos que hoy hay dotación de empresas que lo pueden hacer acá en Uruguay, que tienen la inversión para hacerlo y que incluso lo exportan a otros países, habilitar que se vendan como productos medicinales herbales en nuestro país. No solamente esta cosa de el principio activo aislado, que es lo que hoy está, y solamente CBD, sino una terapéutica, si se quiere, más amplia, con un mercado nuevamente que existe y hoy transita por vías informales.
Y con respecto a la legalización del uso medicinal, bueno, agregar dispensarios, agregar nuevos productos, tener una política de precios y de diversidad de producto, si se quiere, más abierta para que las empresas compitan entre sí y finalmente los productos lleguen a los lugares donde las personas quieren acceder. Es decir, no hay que hacer grandes innovaciones, sino cambiar un poco la tónica de la regulación, generando un cierto repliegue del IRCA a las cuestiones que es esencial que controle y no a toda la cadena, no a la administración de toda la cadena como es hoy, en donde se genera una gran ineficiencia y este estado raquítico que decíamos de la legalización. El tema psicodélicos para mí debería incorporarse. Eso también es con poca plata, porque todo lo que sea regulación de mercados se autofinancia luego con las licencias o con impuestos que puedas cobrar. Bueno, habría que permitir vender marihuana a los turistas, eso para mí es evidente. Y otra cosa que se hace gratis, en términos de que no hay que inyectarle grandes cifras presupuestales, es una revisión profunda y crítica de la ley penal sobre drogas. O sea, a quienes encarcelamos, por qué delitos, qué consideramos delito y qué no consideramos delito, y qué penas implementamos, ¿no? Salir de este estado de criminalización absurda de todos los estamentos del narcotráfico, del mercado ilegal de drogas, que termina siendo un dispositivo de criminalización obsesiva de personas pobres, que en definitiva son las que están más expuestas a ser atrapadas. Creo que ahí te nombré 3 cosas que se pueden hacer, y una cuarta que sí requiere plata es la que veníamos hablando de salud mental. Ahí hay que avanzar mucho. ¿Que requiere plata? Quizás sí, o quizás requiere distribuir mejor los 10 puntos de PBI que Uruguay como sociedad destina a gasto en salud. 6 por la vía del presupuesto público y 4 aproximadamente por el gasto de bolsillo que los hogares hacen en salud. Es decir, es mucho dinero para un país de poquitos habitantes que uno dice, ¿cómo no podemos tener mejores servicios con todo el dinero que ya estamos poniendo en la salud? Bueno, un resumen rapidísimo y muy completo. Bueno. Gracias, Diego. Gracias a vos. Pasé muy bien. Bueno, este es el momento youtuber donde empieza el pedido de suscripción, de like, de activar la campanita, de seguirnos en redes sociales. ¿Me van a hacer pedirles todo eso? ¿En serio? ¿Tengo que hacer ese speech de youtuber? Bueno, lo hago. Dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita, seguinos en redes sociales, seguí a Bueno y seguí a Vamos al Hueso en Instagram. Dale, ponete las pilas.